Buenas tardes, amigos de Vociferante TV. En esta ocasión tenemos en la agenda un tema que ha sido tendencia desde la llegada de Trump al poder en Estados Unidos y sus constantes riñas con ciertos periódicos. Y este tema es las fake news. Ahora en México se habla de ellas por el conflicto cantado entre AMLO con el Reforma, por las cadenas que se extienden por redes sociales, por la proliferación de memes, entre otras. Así es que bueno, en este programa intentaremos explicar cómo este fenómeno se ha convertido en algo global y pues ahora fundamental en la época de la información. Y pues entonces empezaré con esta pregunta. ¿Existen o no las fake news, Lani? Bueno, yo creo que tenemos que empezar por ver qué es una fake news, ¿no? Como dices, el término se acuña más o menos en 2017 y hay gente que decía que desde antes ya existía esto. Y son pues aquel tipo de información que no sabemos realmente su origen y que puede llegar a confundirse con desinformación, ¿no? Eh, Vamos a hablar más adelante de cómo podemos prevenirlo, pero pues por lo mismo existen diferentes medios de comunicación que no tienen tanto sustento, o ahora con las redes sociales se ha exponencializado pues que compartas una noticia donde realmente no te pones a investigar si sí es o no, o ponen otro tipo de fotografías, por ejemplo. Podemos hablar después de algunos casos. Y pues existen desinformación eh, por parte de algunos medios para confundir también a la población, aunque también con lo de Trump que mencionas, no siempre es que haya desinformación, sino que también en los asuntos políticos se ha usado este tipo de conceptos para, pues, con informaciones sesgadas, ¿no? Que hay que tratar de identificar ambas. Exacto, bueno, justamente es lo que quería preguntar, Juan. Mi pregunta era, ¿existen o no? O los gobiernos dicen que son fake news porque les afectan, porque van directamente contra ellos? ¿Tú qué opinas? Sí, mira, es un poquito de los dos, yo pienso, ¿no? Claro que existen y yo creo que no es un fenómeno novedoso, ha existido desde hace mucho tiempo. Pero rápido, antes de pasar a eso, me gustaría decir, agregar un poco a la definición de Lani, que yo pienso que las fake news son información construida a través de datos que pueden ser verdaderos o falsos. O sea, eso es lo más peligroso, que a lo mejor que también se construye a través de datos que pueden ser verdaderos con el fin de distorsionar la percepción social sobre algún hecho, ¿no? Ujú. Entonces, ¿y por qué digo que no es algo novedoso? Porque esto ha ocurrido siempre. Eh, Era un fenómeno, pero antes era un fenómeno muy acotado, al que pocos entes o pocas instituciones tenían acceso, ¿no? El Estado, por ejemplo, es uno de ellos. El Estado antes, a principios del siglo pasado o casi durante todo el siglo pasado, tenía una especie de monopolio sobre la construcción de fake news, ¿no? Era bastante frecuente, pero también, empezaron a romper ese monopolio los grandes medios de comunicación, las grandes corporaciones. Entonces, lo que está pasando ahora, lo que es verdaderamente novedoso de este fenómeno, es que estamos viendo la masificación en la construcción de fake news, ¿no? Que se volvió totalmente incontrolable. Ya no pasa la construcción de este tipo de noticias por estas entidades poderosas, sino que cualquier persona puede hacer una fake news, y por eso es tan difícil identificar el origen, ¿no? También. Sí. Entonces hay completa libertad para generarlos a través de las redes sociales, etcétera. Entonces, bueno, la siguiente pregunta tal vez empezaste un poco con ella, pero ¿quiénes están entonces detrás de las fake news? Tanto, bueno, en Estados Unidos, en México, eh, especialmente, ¿no? Ahora que estamos hablando de Trump, de AMLO, ¿quiénes están detrás de estas fake news, Lani, Juan? Mira, ¿Quién quiere empezar? bueno, Adelante, yo Juan. digo que es difícil identificar el origen de los rumores, ¿no? O quién financia originalmente la divulgación de ciertos rumores, ¿no? Pero yo creo que la primera pista para hacerlo
es identificar el mensaje que se quiere construir y a partir de qué datos se pretende construir esta narrativa, ¿no? O sea, teniendo siempre presente que las fake news se construyen también en cimientos de datos verdaderos. Entonces, es importante ver también la intención en que se presentan, ¿no? Es fundamental ver con qué intención se presentan, porque parte de la construcción, y bueno, parte de la construcción, esta construcción de las fake news también depende de quién divulga y a través de qué medios se divulgan esas informaciones. Por ejemplo, me parece muy peligroso para la discusión social en general que los comentócratas o los influencers o los líderes de opinión que disfrazan sus preferencias políticas, ¿no? E intentan o hacen pasar sus comentarios con el disfraz de la imparcialidad o de las ciencias Ah, o de la ciencia, y eso pues también son fake news porque eh, emiten cierta información como imparcial y la gente la recibe como aparentemente imparcial, pero en realidad tiene una fuerte carga política. Entonces, eso también es una forma de fake news, de distorsionar la realidad, de intentar distorsionar la realidad, ¿no? O la forma en que se percibe. entonces, Lani, ¿por qué proliferan las fake news? Bueno, estamos yo creo que en un contexto muy interesante ahora, y yo creo Ujú. que es parte de por qué proliferan. Hace poco había visto unas imágenes precisamente de cómo la literatura de Orwell y Aldous Huxley em, ha sido como vital en esto, ¿no? O sea, ya se venía dando un fenómeno donde decían que o la mucha información o la información que aparentemente es verdadera, pero no lo es, podría manipular las masas y las cuestiones en las sociedades, ¿no? Am, entonces, yo creo que por un lado, y ahí no coincido tanto con Juanjo, o sea, sí creo que los políticos tienden ahora a desacreditar cierta información. No lo llamaría fake news, yo lo llamaría simplemente pues desacreditación o lo llamaría sesgos, pero, pero no hablaría de que todo eso es fake news. Y siento que se da más precisamente también, no solo pues, por las distintas corrientes políticas que hay, sino porque la gente está tan envuelta en medios sociales, en Twitter, en Facebook, incluso en Instagram. Cualquiera puede publicar ahora cualquier cosa, entonces es muy difícil identificar cuál es la fuente principal, quién lo está escribiendo, si todos los datos, como dice Juanjo, son certeros, cuál es la información que realmente es concreta o no. Si, por ejemplo, creo que ahora es más fácil identificar si hacemos triangulación. La triangulación de datos es que verifiques no Sí. solo de una fuente, ¿no? Que estés viendo quién lo escribe y qué tanta veracidad han tenido esos artículos, no solamente del medio, sino de los autores, y ver si coincide con otros medios de comunicación, por ejemplo. Pero se da pues por esta proliferación de que cualquiera puede dar información a lo que conocemos ahora también como Big Data, ¿no? O sea, todas las personas pueden dar información de lo que sea y no importa el tiempo, ¿no? O sea, incluso nosotros podríamos hacer una historia de Instagram que no fue hoy. Es muy Sí, fácil hacer ese tipo de cosas ahora, pues que no tanto sería con una noticia, ¿no? sí, bien. Entonces, ¿ustedes cuáles creen que son las principales repercusiones de las fake news, tanto en los aparatos gubernamentales y en la sociedad en general? Partiendo desde este punto, ¿no? Que ustedes mencionan, dice Lani que hay algunas veces que no puede que no sean fake news, sino que un gobierno está desacreditando una información porque no le conviene, ¿no? No porque no sea real, sino porque tal vez no le conviene ahí. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Cuáles son las principales repercusiones? Mira, yo pienso que esa construcción de una visión social sobre la realidad que no es correcta, o sea, porque esa es yo creo que la consecuencia más importante de las fake news, presentar una visión sobre la realidad que no es correcta. Eh, Tiene una repercusión importante
hablando, por ejemplo, políticamente, que es la desestabilización institucional, ¿no? O sea, la repetición constante de cierta información que puede no ser verdad o estar sesgada, empieza a hacer estragos en la percepción que tiene la sociedad sobre X o Y institución. Entonces, cuando esto sucede y se va agravando, pues la institución queda totalmente desacreditada, ¿no? Pues, y quizá se desacreditó ese aparato gubernamental, digamos, con base, o sea, con base en cosas que no son verdad y ni siquiera, y no hay, lo más riesgoso es que no hay inmediatamente algo distinto con qué suplantar o, sí, suplantar esa institución que ya quemaste, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela se puede ver, yo sé, creo que vamos a hablar un poquito de Venezuela después y ahí lo vamos a ver con más calma, pero por ejemplo, las instituciones electorales en Venezuela habían sido una de las más reconocidas de América Latina durante la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Ujú. Y ahora están totalmente desacreditadas y mucho de eso tiene que ver con esta narrativa que se ha construido en contra del régimen de Maduro, ¿no? Que es indefendible él y el régimen como tal, ¿no? Pero la construcción democrática o la construcción institucional de la democracia en Venezuela había pasado por muchas etapas difíciles, se había construido eh, con bases fuertes y ahora ya no queda nada de esa construcción y no hay ninguna otra institución que pueda sustituirla, ¿ves? Entonces cae en un vacío importante que pues es que tiene francamente inestable, no sé, riesgosa, comprometida la continuidad de pues, la democracia en Venezuela. Ujú. Lani, entonces, ¿tú cuáles crees que sean las principales repercusiones? Si quieres también vincularlo al tema de Venezuela, que pues vuelve a ser tendencia, ¿no? Esta semana por la liberación de Leopoldo López. Mm. Eh, Yo creo vamos, yo te creo que se escucho. da el fenómeno que ahora también vemos teóricamente como posverdad, Claro. precisamente que es que se distorsiona la realidad con el fin de cambiar la opinión pública y las actitudes sociales. Entonces, lo que sucede es como repercusión, bueno, la gente no sabe qué creer, o sea, creo que se causa una confusión en la gente también, no solamente la movilización sesgada de masas, sino que la gente se confunde, la gente deja de creer, como dice José, a un riesgo, ¿no? En cuestión de Venezuela, por ejemplo, yo lo veo con el video que también, no solo el de la liberación, sino cuando Guaidó dice que tiene el ejército de Ajá. su lado, y ya que pues estuvieron investigando, no había ninguna figura eh, militar de rango muy alto, ¿no? Con él. Entonces, ¿cómo podía comprobar realmente que sí lo estaba apoyando el ejército? Podría haber sido cualquier persona disfrazada de militar. Puede ser que sí sean militares, pero eso no lo sabemos. Entonces, esta información hace que la gente se confunda. En cuestión de Venezuela, no solamente hace que la sociedad venezolana se confunda, sino que la esfera internacional también no esté Sí. segura si es un golpe de Estado, si realmente no lo es, si hay países apoyando. Entonces causa pues confusión e incluso hace que nuestros argumentos puedan estar sesgados sin ningún fundamento. Sí, sí. Esa cuestión de Venezuela yo creo que es todo fake news. Todo es una ¿Tú? construcción, No, ya sea para bien o para mal, para apoyar a alguno no. de las dos partes. Sí. O sea, yo creo que eso es lo más duro para formar, que pasa ahí, porque te cuesta mucho trabajo formar una opinión Sí. que sea real, ¿ves? O sea, ¿a quién le vas a creer? ¿Al CNN o a Telesur, digamos? Es difícil ahí encontrar un punto medio. Y cuando tú dices algo, por ejemplo, no, pues es que yo no estoy seguro de que lo que dice CNN en español sea verdad. Se lo dices a alguien, un compañero tuyo y eso. Entonces eso hace que
rápidamente la gente te diga, entonces que tú apoyas a Maduro, ¿ves? Así como que te encasillan en un lugar de la esfera política en el que quizás no estás. Yo definitivamente no apoyo a Maduro, ¿no? Pero no creo que CNN o esos grandes medios estadounidenses sean pues una fuente muy confiable de información, ¿ves? Entonces, pues hay que contrastar, ¿no? Ver, y tampoco Telesur, pues en contraparte, Telesur tampoco me parecería que es una fuente como totalmente confiable de información, ¿no? Porque los dos esgrimen una parcialidad muy, muy clara y sirven intereses también, pues, determinantes, ¿no? Sí. Entonces, Y, sí, Lani, adelante. o sea, lo que yo también decir, digo, hemos visto también Fox News últimamente. Digo, a mí me llama mucho la atención en Twitter ver que hay investigadores que sí están diciendo, pues pregúntale a un venezolano, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pero también al final de cuentas no son datos muy duros, es una información más cualitativa que también puede estar sesgada, ¿no? Entonces sí causa pues mucha confusión saber qué es lo que realmente está pasando en el país, ¿no? Y cómo repercute y cómo los países, por ejemplo, yo lo pienso a nivel gubernamental, cómo los países en Latinoamérica van a ejercer una opinión y van a ejercer acciones con todo este tipo de noticias que no sabemos Sí, qué tan Sí, reales son. sí, es una nube muy opaca. Mira, yo te voy a dar un ejemplo así clarito de cómo se ha construido esto, o sea, cómo y con visiones muy opuestas, ¿no? Acá en Chile ha llegado una migración venezolana importantísima. Muchos venezolanos han venido a parar acá. Y yo tengo amigos que tú les preguntas qué es lo que sucede en Venezuela y, o sea, bueno, ahora ellos tienen no solo la información de la familia que les quede allá y todo eso de su percepción, sino también la información que les llega acá a través de medios internacionales, de medios no venezolanos, y ujú, te dice, y una parte de ellos te dice, no, es que el régimen de Maduro está acabó con Venezuela, ¿no? Acabó con Venezuela, nos está matando de hambre, no hay más democracia, no existe nada en Venezuela. Y luego hay otra parte de venezolanos que también existe y casi no es, y no, pero no es tan popular su opinión, que te dice que está de acuerdo con el régimen, que son chavistas y que lo que está pasando ahí es una consecuencia de la intervención estadounidense, ¿no? O sea, nosotros tenemos una crisis porque Estados Unidos nos tiene bloqueados desde hace años, ya casi 4 años. Entonces, eso es lo que dificulta que haya medicamentos, que la comida escasez, porque no podemos entrar, no pueden entrar porque los gringos nos bloquean, ¿no? Entonces, ves, son dos construcciones sobre un mismo hecho de los mismos venezolanos muy distintas. Entonces, si ellos mismos que tienen la información ahí, que son del país, Mm, tienen, no tienen bien claro ni siquiera qué pasa y por qué pasa, la construcción de todos nosotros, los extraños, los extranjeros, que lo vemos de fuera, es todavía mucho más complicada, ¿no? Mucho trabajo formar una opinión sí. que sea real, ¿ves? Agregar algo, estamos ya por cerrar, entonces, igual y para cerrar y tal vez ligarlo un poco, han hablado, ¿no?, de ello a lo largo de la conversación, pero ¿cómo se podrían evitar las fake news? Por ejemplo, esto de Venezuela y también en México pasa, ¿no? Como que al parecer, si vas a las noticias, como que parece que puedes amar o odiar, por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador, que ahora está en el gobierno, pero entonces, ¿cómo podemos llegar a formarnos una opinión que pueda ser parcial, ¿no? Que imparcial, disculpen. Eh, que no se necesita ser imparcial en el mundo, ¿no? Debemos tener nuestras posturas, pero ¿cómo podríamos llegar a evitar esto, ser víctimas de las fake sí. news? Bueno, rápido, así, de México, yo estuve leyendo que no sé cómo se pronuncia, pero Reuters, bueno, esta agencia Reuters. informativa Reuters, sacó que Ajá, México es el segundo país con mayores fake Reuters. news México. después de Turquía. Por- Entonces, no estamos tan alejados de las fake news como creemos. Am, Ahora, por ejemplo, lo que pasa un poquito nada más en México con Reforma, yo creo que si bien los periódicos tienden a tener sus posturas en el espectro político, porque eso es normal,
Sí. Pues en este caso no creo que los presidentes como Trump u Obrador denominen a un medio fake news es porque lo sean, ¿no? Ahora, para poder prevenir o para poder estar mejor informados, yo creo que hay varias cosas que podemos hacer. Una importante es ver la fuente, ¿no? Saber de qué medio está proveniendo esta información, que podamos leer incluso las citas o de dónde se están documentando y buscar en esos, o sea, por ejemplo, si te están dando datos duros de la población que está saliendo de Venezuela, digamos. Bueno, vamos a buscar en el datos del gobierno, o sea, que realmente verifiquemos esos números, que veamos quiénes son los autores que escriben y la trayectoria que han tenido esos autores, ver si Sí. hay otras fuentes que apoyen, como nos decía, la triangulación, ver fechas incluso, porque hay veces que vemos noticias que son desde hace muchos años Claro. y no nos damos cuenta. O con fotos falsas. Exacto. Y también, ahora también se está usando mucho esto y me llama mucho la atención y es bueno que lo empecemos a hacer, que nosotros revisemos cuáles son nuestros sesgos personales. O sea, ver realmente, ahí tengo una página, a ver si la podemos publicar también en Vociferante, de cómo puedes empezar a darte cuenta de cómo los sesgos que tenemos afectan también en la toma de decisiones y en cómo leemos la información. Creo que eso es lo que podemos hacer. Y claro, Ah, preguntar con ujú. expertos del tema, ¿no? Sí, yo creo que eso de reconocer los sesgos personales es importantísimo, Sí. pero también es importantísimo, es igual de fundamental reconocer tratar de reconocer los sesgos personales de las personas que escriben Ujú. los artículos, de los sesgos que tienen, las parcialidades políticas que tienen los medios, todo eso es importante, ¿no? Yo creo que es fundamental dudar de todo en este momento y hay que tener plena conciencia de que toda la información que se da en los medios, en Internet, y eso tiene alguna carga política y responde a intereses particulares de públicos o privados, ¿no? Ujú. Entonces, lo que yo, o sea, sugeriría, si verdaderamente una persona le interesa saber qué pasa en algún lugar o qué que diversifique sus fuentes de información, ¿no? Eso es importante. No solo validarlas, sino diversificarla y construya su realidad a partir de ello, ¿no? Y seguramente si hace eso sus conclusiones van a estar muy apegados a la realidad. Quizá no sea lo que está pasando, pero estará muy cerca de serlo. Pero la Entonces, realidad, ¿no? Que es difícil, ¿no? ¿Cuál realidad, ¿Cuál no? es Todos. claro, entonces eso es importante, como reconocer que hay intereses en la transmisión de información y a partir de ahí ir tomando de distintos lados y construir tu propia opinión, porque de lo contrario no. Y ya que reconoces tus sesgos personales, como bien dice Lani, ya va a ser, incluso habrá quien ni siquiera le interese tomar la otra parte, ¿no? O sea, la otra parte del espectro. Entonces, bueno, todo eso influye, pero yo creo que para prevenir hay que diversificar tus fuentes y reconocer que hay personas que son, digo, fuentes que son de derecha, de izquierda, que tienen ciertos intereses y a partir de ahí Muy bien. construirte. Pues sabemos que es un tema controversial, ¿no? Como todos los que intentamos plantearnos en en este programa, pero pues me parece que han aportado opiniones muy buenas y hay que seguir las noticias, pero sabiendo, ¿no? Que cada noticiero, cada medio tiene una tendencia política, ¿no? Eso no se puede evitar. Y además no se les puede pedir que no la tengan porque no es Claro. justo para los medios, Sí. ¿no? Ajá, Dani. No, y yo nada más quería agregar, bueno, yo no soy tanto tampoco de la idea de creer solo en las teorías de conspiración, ¿no? O sea, creo que no hay que irnos a ninguno de los dos extremos. No, sí, sí, justamente. Entonces, pues muchas gracias, amigos. Estuvimos esta vez con Lani Anaya desde Suecia, con Juan José Salgado desde Chile y un servidor, Eduardo Salgado, desde la Ciudad de México. Otra vez con ustedes, es siempre un placer hablar con ustedes, compañeros. Y pues nos estaremos viendo la próxima semana. Compartan el video, hagan todas las críticas que quieran, todas las sugerencias y los comentarios. Y pues nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, Bien, no, que descansen. sí. Pues todavía no.